Principales escuelas del modelo sistémico. Escuela de Palo Alto. La escuela de Palo Alto puede incluirse en la perspectiva interpretativa y está relacionada con el interaccionismo simbólico. Ambas corrientes destacan por considerar la comunicación como una interacción social más que en función de sus contenidos. Se centra en la defensa de que las relaciones sociales son establecidas directamente por sus participantes como sujetos que interactúan, así que la comunicación puede entenderse como la base de toda relación personal. La importancia de la Escuela de Palo Alto en el desarrollo de las teorías de la comunicación es destacada por algunos autores como por ejemplo Balbuena, que la considera como base de los conocimientos gnoseológicos de la teoría general de la información. En los años 60 comienzan a manifestarse en todo el mundo movimientos de liberación popular nacionalistas y grandes revueltas civiles como el movimiento antibélico en los Estados Unidos, en contra de la guerra de Vietnam. La comunicación de masas también adquiere un avance importante y un ejemplo clave es la televisación de la llegada del hombre a la luna. En este contexto surgió en Estados Unidos la Escuela de Palo Alto o Invisible. Esta escuela, junto con muchas otras de América y Europa, surgió para dar respuesta a problemáticas de comunicación. En esta época la economía mundial transitaba por un proceso de recuperación, sobre todo en Europa, y el mundo contemplaba el surgimiento de un gigante como Estados Unidos, marcado por la concentración de las industrias de la información, de la publicidad y de servicios de comunicación no publicitaria para empresas e instituciones, la creación de grandes cadenas comerciales y de comunicación masiva. Se había desarrollado la lingüística, gramática, fonética, literatura y formas literarias, crítica literaria, el cine y el lenguaje cinematográfico, la fotografía, composición y algunos aspectos de la teoría semiótica, algunos aspectos de la teoría del comportamiento humano vistos desde la psicología, algunos aspectos del origen de ciertos comportamientos del hombre vistos desde lo biológico, algunos comportamientos de grupos humanos y sociedades vistos desde la sociología. La Escuela de Palo Alto tiene sus orígenes en Palo Alto, en una pequeña ciudad muy cerca del sur de San Francisco. En esta ciudad, Dundee Jackson, psiquiatra, decidió fundar el Mental Research Institute en 1959, mientras que Paul se incorporó en 1962, cuando ambos comenzaron a investigar acerca de la esquizofrenia y diversas patologías relacionadas con la comunicación. Terminaron por elaborar una teoría de la comunicación interpersonal que tuvo gran relevancia en los años 60 y 70. En los años 90 se dio por terminada esta escuela, aunque hoy en día se sigue estudiando y participando en menor medida. Un aspecto muy importante que influenció en la creación de la escuela fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, que generó cambios a nivel político, social y tecnológico en los Estados Unidos y sus alrededores. También se destaca la creación de la radio FM, la creación de la primera bomba atómica y la aparición de los movimientos conocidos como hippies, que se expandieron rápidamente en todo el mundo. El modelo de Palo Alto considera la comunicación como un proceso social permanente de puesta en común y participación, donde comunicar implica construir un sentido en la interacción. En este sentido, según Watzlawick, existen una serie de cuestiones que siempre están presentes en los actos comunicativos llamados axiomas. Los axiomas de la comunicación humana hacen referencia a condiciones inherentes a la comunicación que, como explican Watzlawick y Jackson, podemos encontrar siempre en la comunicación humana aplicable tanto en ciencias sociales como en psicología. En dicho marco, la comunicación humana está compuesta por tres áreas: sintáctica, transferencia del mensaje; semántica, significado del mensaje; pragmática, afectación de dicha comunicación sobre la conducta humana. Esta distinción e interacción entre estas tres áreas sirve de base para la formulación de los 5 axiomas de la teoría de la comunicación humana de Watzlawick. Axioma 1. La imposibilidad de no comunicar. Todo comportamiento es una forma de comunicación donde todo comunica y es imposible no comunicar, lo que significa que la comunicación no es solo verbal, sino también gestual y no verbal. Axioma 2.
Niveles de contenido y relaciones de comunicación. Toda comunicación tiene dos niveles, uno de contenido y otro de relación, es decir, además del significado de primeras palabras, cualquier acto comunicativo provee información sobre cómo el que habla quiere ser entendido y que le entiendan, y también sobre cómo la persona receptora va a entender el mensaje. Por ejemplo, cuando alguien dice cuídate mucho, el nivel de contenido en este caso podría ser evitar que pase algo malo, y el de relación sería de amistad o paternal. Por esto, toda comunicación tiene un aspecto de contenido semántico y un aspecto relacional. Axioma 3. La puntuación de la secuencia de hechos. La comunicación puede ser entendida como una serie interrumpida de intercambio de mensajes. Sin embargo, los participantes en este proceso siempre introducen lo que se denomina por los teóricos de la comunicación humana como puntuación de secuencia de hechos, que implica la estructuración del flujo comunicacional dentro del cual tanto el emisor como el receptor interpretarán su propio comportamiento como reacción ante el comportamiento del otro. Es decir, no se reduce explícitamente a una causa-efecto, puesto que la naturaleza de la relación depende de la puntuación o organización de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Axioma 4. Comunicación digital y analógica. En toda comunicación existen dos niveles, el digital, es decir, el contenido, lo que se dice, y el analógico, es decir, el modo en que este contenido es transmitido, o sea, cómo se dice. Este axioma hace referencia a la falta de analogía entre las palabras usadas para designar la realidad y la realidad designada. Por ello existen dos tipos de lenguaje. El analógico, como las onomatopeyas, ya que se producen a la realidad, y el digital son el resto de los vocablos. Axioma 5. Interacción simétrica y complementaria. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios según estén basados en la igualdad o la diferencia. Si la relación de las personas comunicantes tienden a igualar su conducta recíproca, será una relación simétrica y es la que se presenta, por ejemplo, en personas en igualdad de condiciones como por ejemplo los hermanos, amigos, etc. En cambio, si la relación está basada en la complementariedad de uno y otro produciendo un acoplamiento recíproco, será una relación complementaria y es, por ejemplo, la que se presenta en cierto tipo de autoridad como por ejemplo padres e hijos, profesores, alumnos, etc. Sustrato biológico. Todo ser humano tiene una esencia biológica, un origen y base biológica, aún presente que tienen sus orígenes miles de años atrás, desde el momento mismo, desde el inicio del proceso de hominización. Esto quiere decir que el ser humano conserva aún en su esencia comportamientos, actitudes y manifestaciones ancestrales. Algunos de estos comportamientos son los llamados instintivos, como la reacción instintiva a la conservación y la defensa de un espacio o un territorio. Interacción. Conceptos clave para esta escuela: relaciones entre individuos en contextos específicos. Toda relación o interacción depende del contexto, el momento y las características del lugar influyen en la manera en que las personas se comportan, la manera en que se comunican y cómo se reaccionan. Es decir, reaccionamos de manera diferente según el lugar donde estemos, según las personas con las que estemos y el tipo de evento, acontecimiento o lo que está ocurriendo en ese momento. Gregory Bateson. Bateson nunca formó oficialmente parte del Mental Research Institute de Palo Alto. Sin embargo, siempre estuvo cerca y mantuvo contacto directo con los investigadores. Contribuyó en el campo de la terapia familiar y la programación neurolingüística. Los principales aportes de Bateson son la teoría del doble vínculo en la génesis de la esquizofrenia, la teoría de la comunicación y la epistemología. Ray Birdwhistell, un pionero de la comunicación no verbal que fundó la cinésica. Es el estudio de los gestos y movimientos corporales como un campo de investigación. Birdwhistell acuñó el término cinésica o kinésica a aquellos movimientos comunicativos como lo son la expresión facial, gestos, postura y andar, y los movimientos visibles del brazo y el cuerpo. Aludiendo acerca del tema, argumentó que las palabras no son las únicas contenedoras de conocimiento social. Edward T. Hall
Fue un respetado antropólogo estadounidense e investigador intercultural. Enseñó en la Universidad de Denver, Colorado, Bennington College en Vermont y la Harvard Business School, entre otros centros. La Segunda Guerra Mundial, en la cual participó, de raíz a sus investigaciones sobre las percepciones culturales del espacio. Hall marca distintas situaciones y posiciones según las distancias, la íntima, la personal, la social y la pública. Fue así como quiso explicar que cada individuo está sujeto a la dimensión que lo rodea. Denominó esta área burbuja invisible. Erving Goffman es considerado uno de los más importantes sociólogos del siglo XX. Su mayor interés fue estudiar la influencia de los significados y los símbolos sobre la acción y la interacción humana. En 1974 escribe el libro Frame Analysis, en el que describe su teoría de los marcos, sobre la base de los cuales forma las fachadas simbólicas nacionales, sociales, grupales o personales que proyectan rasgos de personalidad distintiva, con la capacidad de dramatización e interlocución y que fijan las condiciones previas de interacción en una comunicación. Paul Watzlawick fue uno de los principales autores de la teoría de la comunicación humana y del constructivismo radical, y de importante referencia en el campo de la terapia sistémica y la psicoterapia. Menciona dos realidades, la física y la de segundo rango, en la cual interviene la subjetividad compleja del significado que le damos. Se llega a la conclusión de que no hay una sola realidad real, sino varias representaciones de la realidad, las cuales se ven influenciadas por los estados patológicos. En su carrera escribe los 5 axiomas relacionados con la teoría de la comunicación humana mencionados anteriormente. En resumen, toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. La naturaleza de una relación depende de la forma de pautar las secuencias de comunicación que cada participante establece. En toda comunicación existe un nivel digital, lo que se dice, y un nivel analógico, cómo se dice. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios según estén basados en la igualdad o la diferencia, y todo comportamiento es una forma de comunicación.